Hola Ana, estamos con Ana Longoni, una investigadora argentina este, muy querida por todos nosotros y que actualmente está trabajando ya desde hace 2 años en el Museo Reina Sofía. Ujú. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Dani, todo bien. Acá con Bueno, mucho calor. El con verano mucho malagueño. calor. Estamos muy complacidos de que hayas aceptado la invitación a este ciclo, este segundo ciclo de Arte por Arte, que son entrevistas a intelectuales que hemos resumido tratamos de hacer 3 preguntas para poder dar un panorama de cuáles son los intereses de las personas que entrevistamos y para poder contribuir un poco a atravesar esta cuarentena que no termina nunca. Es un tema muy interesante para nosotros, para mí en particular, verte a vos, que te conozco por haber estudiado contigo, Ujú. que sos investigadora, escritora y una militante, verte ahora como funcionaria de un museo, y un museo tan importante como el Reina Sofía, ¿no? Entonces, este, me cabe la pregunta obvia de decir, bueno, ¿qué pasa con los museos, más allá de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el tránsito del museo como un templo de devoción, de respeto hacia el arte, ¿no? Un lugar casi sagrado, como fue en sus inicios, en esta transición hacia, sobre todo los museos europeos, que son tan sofisticados, hacia la inclusión de públicos cada vez más extensos, pero también la conversión en lugares en ferias de vanidades, si somos un poco extremos, ¿no? ¿En qué situación, ahora que vos lo conocés bien desde adentro, ¿no? ¿En qué situación está el museo como institución en estos momentos? Bueno, yo creo que es un tema que se está debatiendo mucho, ¿no? Siempre se pensó en las últimas décadas, ¿no? Mucho sobre este rol de los museos como punta de lanza de la gentrificación turística, cómo han modificado barrios, ciudades enteras a partir de estos ámbitos de atracción de miles y miles, millones de turistas. Pero claro, hoy en medio de este gran cisma, de este quiebre que significa la pandemia y la pospandemia y todo el mundo que se nos viene a partir de ahora, que es un mundo incierto y lo que se está debatiendo muchísimo aquí y en otras partes tiene que ver con pensar una nueva función de los museos, ¿no? Una nueva función que tiene que ver con replantearse la escala, con imaginar un lugar que no se va a visitar, sino que se puede habitar, que puede ser ocupado en tanto espacio público como foro de debate, como lugar de circulación de saberes, de interpelaciones, ¿no? Políticas y también estéticas, ¿no? Me parece que ese tema de repensar y colectivamente la función del museo hoy está siendo clave. Particularmente en torno a eso, Manuel Borja, el director del Reina Sofía, propuso, a partir de retomar la historia del Museo de Reina Sofía, que digamos, en su historia fue también, su edificio fue un hospital hasta los años 60 del siglo XX, pensar en la idea de un museo hospitalario, lo que no quiere decir que un museo devenga en hospital, pero sí que puede ser un ámbito de cuidados, ¿no? De cuidados entre nosotras, las personas que trabajamos allí, que lo podemos habitar, los vecinos y vecinas que viven en su entorno, esos múltiples usos eh, que puede permitir ese lugar en tanto no solo conserva y resguarda un patrimonio histórico que tiene que ver con la historia del arte, sino que también puede producir nuevos modos de hacer, de pensar y de vida, ¿no? Y puede ser, siempre recuerdo y siempre repito una frase de Ticio Escobar que decía, no podemos destruir los museos, pero podemos profanarlos, ¿no? Puede ser que el museo
en vez de recibir, vaya a buscar al público, a la comunidad? Digamos, puede haber una descentralización del museo, Sí, yo creo ¿no? que una de las claves tiene que ver con lo que planteas, que tiene que ver con las fronteras o los umbrales, ¿no? Con la porosidad, por usar otro término, que debería tener esta nueva institucionalidad museal, una institucionalidad que permita articular adentro y afuera, ¿no? Que no sea este templo hermético, ensimismado y autosuficiente, al que cuesta mucho acceder y entrar, no tanto por el precio de la entrada, sino también por toda la carga simbólica que tiene atravesar esa puerta. Eh, y tiene que ver con quizás con erigir, agujerear, permitir establecer puentes, ventanas y accesos, túneles incluso, para permitir otros modos de habitar y otros flujos, ¿no? De adentro y afuera. Lo digo particularmente pensando en el Museo Reina Sofía, que es un museo que está emplazado en el barrio de Lavapiés, que es un barrio con una fuerte presencia de población migrante de muchos orígenes, muy autoorganizada y con una fuerte historia de activismos barriales, y que sin embargo, digamos, establecía hasta hace muy pocos lazos con el museo. El museo era un gran artefacto allí implantado que no tenía mayor vínculo con lo que ocurría en su entorno más inmediato. Y me parece que ahora... De hecho el mismo edificio está como puesto de espaldas al barrio, ¿no? Completamente, sí, dándole totalmente la espalda al barrio, mostrándole su estacionamiento, sus tachos de basura, y hay algo incluso de la propia disposición arquitectónica que repele al barrio, ¿no? Que le da la espalda. Y a partir de hace más de 2 años, a partir de un acontecimiento muy traumático en la historia del barrio, que fue la muerte de Mame, que era un migrante de origen senegalés, mantero, trabajador, digamos, sin papeles, durante más de 13 años aquí en Madrid, y que murió de un infarto después de 4 o 5 horas de correr de la policía, que no le permitía trabajar, ¿no? Su única fuente de ingresos para él y para su familia en Senegal. Y esta historia, que es una historia repetida y que se ve muy frecuentemente en las calles de España y de Europa, fue como un parteaguas, porque el barrio reaccionó con mucha saturación, con mucho hartazgo, con mucha bronca, y lloró a Mame durante 3 días de muchísima revuelta, y fue para mí un antes y un después, ¿no? Percibir cómo el museo seguía su vida cotidiana como si no estuviera pasando nada del otro lado, fue también a poco de llegar aquí a vivir a Madrid, fue como un remesón muy grande que me hizo también empezar a imaginar modos de articulación, ¿no? Que hoy se traducen en este programa que venimos llevando, que se llama Museo Situado, que ya lleva más de 2 años, e infinitas actividades, asambleas, propuestas del barrio, que creo que sobre todo en tiempos de esta pandemia se han evidenciado como otro modo de museo, ¿no? Claro. Que convive a veces de maneras conflictivas con otros usos más convencionales del museo. No quiere decir que los otros usos no existan más, ¿no? Pero están allí, digamos, en fricción, ¿no? Me lleva esto a la segunda pregunta, que tiene que ver con, bueno, vos lo has mencionado en más de una oportunidad, como investigadora en este proceso de fagocitación del campo, del mercado del arte hacia los objetos, hacia la producción artística. Ya no es suficiente con la obra de los artistas, vivos y muertos, sino que también se necesita, el mercado necesita de la documentación, de los objetos, incluso de los muebles, de los libros, de las colecciones de los artistas, para insertarlas en el mercado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida esto no está haciendo un daño enorme y a futuro mucho más grande a las posibilidades de investigación, cuando vos ves que de repente algunos materiales documentales de enorme valor de artistas pasados, de repente no están accesibles para la investigación porque están en manos de un coleccionista? ¿Cuál es la posición de los investigadores
como vos frente a este tipo de situaciones que se dan en este sistema inagotable del capitalismo? Bueno, sí fue parte de ese diagnóstico que nos planteamos desde la fundación de la Red Conceptualismo del Sur, que es una iniciativa que ya lleva 14 años, desde el 2007, y que tuvo que ver justamente con eso mismo que está señalando, es decir, con percatarnos hasta qué punto las prácticas o las experiencias más radicales que veníamos investigando, sobre todo situadas en los años 60, 70, ¿no? De articulación entre arte y política, vanguardia artística y vanguardia política, que no tenían por su propio carácter efímero o de acción callejera, no tenían una materialidad de obra convencional que el mercado pudiera absorber. Sin embargo, muy rápidamente, en la medida en que eran visibilizados y puestos en valor a partir de las investigaciones, eran también rápidamente fagocitados o incorporados a la lógica fetichizada del mercado del arte, ¿no? No era la obra, sino el resto, el que devenía de alguna manera el documento, el resto material, el que devenía en fetiche, ¿no? Y eso lo que ha producido es un efecto muy grave de desguazamiento de los archivos, porque, bueno, en esta lógica mercantil no todo vale lo mismo, ¿no? Algunas piezas son consideradas de golpe en esta lógica y otras quedan completamente olvidadas o deleznadas, ¿no? La verdad que es un efecto muy grave contra el que hemos intentado generar políticas colectivas en América Latina y también tienen que ver con la defensa de lo común, que tengan que ver con la idea de corrernos de la noción de colección para pensar en la noción de archivo del común, ¿no? Un archivo que esté disponible, que se corra de esta lógica de patrimonio y de mercancía y sobre todo genere condiciones de resguardo, de posibilidad de preservación, pero también, y esto es muy importante, condiciones de accesibilidad y de socialización, ¿no? Que esos acervos y esas memorias queden disponibles para cualquiera que quiera bucear en ellas, ¿no? Y Sobre existe, todo porque, digo, me parece que lo clave es pensar que cualquier archivo no solo nos habla de experiencias del pasado, no solo nos hace resonar las voces de experiencias del pasado, sino que sobre todo nos dice mucho sobre nuestras condiciones presentes, ¿no? Y esa es la clave. ¿y has notado algún resultado? ¿El Estado tiene algún rol en esto? ¿O hay una concientización por parte de las instituciones privadas y las galerías y los coleccionistas en torno a esta problemática? ¿O todavía no hay un resultado concreto? Yo creo que, digamos, en la última década se podría pensar esto como un territorio en disputa, ¿no? Como algo que no está del todo definido. Yo creo que ha habido cada vez más señales muy inequívocas de parte del mercado, de una avidez que ya no es solamente sobre los años 60-70, sino que después fue a los 80 y actualmente incluso hasta los 90, etc. Digamos, con mucha voracidad en este proceso de fetichización y de dispersar y poner completamente en riesgo a los archivos a partir de este proceso de mercantilización, pero a la vez también ha habido, me parece, muchos impulsos a esfuerzos colectivos con otra lógica completamente contrapuesta, que hoy falleció Lotti Rosenfeld, que fue una de las integrantes del Grupo CADA de Chile, una gran artista y activista, una de las personas que logró articular con un signo tan claro y inequívoco, ¿no? Inequívoco como la cruz sobre el pavimento, haciéndose eco de la campaña por el no más en plena dictadura de Pinochet, ese conjunto diseminado de oposición que no lograba articularse y que a partir del no más encontró una suerte de frente común, ¿no? Lotti conservó en su casa durante muchísimos años, sin que nadie le prestara ninguna atención, el archivo del Grupo CADA, y hace
muchos años, creo que cerca de 10 o 12 años, eh, planteó al Reina Sofía su interés en vender el archivo porque ella sentía que en Chile ninguna institución pública ni privada le prestaba la menor atención. Y fue a partir del vínculo que el Reina Sofía tenía con la Red Conceptualismo del Sur que establecimos un grupo de trabajo de varios integrantes de la red que trabajaron con Loti, con Diamela, el Tito, otra integrante del CADA, en organizar ese archivo, en completarlo, en digitalizarlo, en inventariarlo, y en que quede disponible en una institución pública chilena, que es el Museo de la Memoria. Hoy Ah, está disponible en una institución pública chilena. ahí tenemos Ese archivo que estuvo al borde de perderse, de venderse fuera de Chile, está en la institución pública chilena, y en ese proceso, que fue muy largo, tortuoso, con muchas idas y vueltas, pero que nos reconforta mucho, se produjo, digamos, en la confluencia o sí, el proceso común entre varios agentes diferentes, las propias integrantes del Grupo CADA, la Red Conceptualismo del Sur, la Reina Sofía, el Museo de la Memoria, que confluyeron para lograr que esto sea posible y que hoy ese archivo sea un archivo público y esté completo en Chile. ¿No vivís un poco esta paradoja de que las investigadoras y los investigadores que reponen para el conocimiento del público a artistas y a procesos que fueron tan importantes en la historia reciente de América Latina, finalmente, gracias a esas investigaciones, el mercado pueda acceder a esos artistas, a esos materiales y mercantilizarlos rápidamente, que si no, de otra manera no hubieran sido conocidos, ¿no? Porque finalmente es gracias a la tarea de los investigadores. Es una Bueno, en parte sí, en parte creo que es sobre todo por la potencia de las propias prácticas, ¿no? Que todavía reverberan y producen una pulsión muy fuerte. Eh, Sin duda la investigación contribuye a darles visibilidad, muchas veces prácticas que quedaron completamente sepultadas en el olvido o que fueron leídas de una manera muy sesgada, muy parcial, ¿no? Yo creo que es uno de los riesgos que hay que correr, o sea, la otra opción sería no investigar estas prácticas para que o no no... hacerlas públicas porque bueno, no solo el mercado las descubre, ¿no? También las descubren muchos públicos que no las conocían, se establecen conexiones entre experiencias muy alejadas geográfica o epocalmente, ¿no? Digo, a mí voy a poner otro ejemplo por ahí para completar un poco la idea. Buenísimo, sí. La exposición que hizo Alberto Giudici en el 2002, a pocos meses del estallido en la Argentina del 2001, ¿no? De diciembre del 2001. Una exposición que preparó un par de años, en la que sin duda se nutrió de las investigaciones que veníamos haciendo sobre los años 60. Eh, Esa exposición en el 2002 fue clave y lo vi directamente para que todo el nuevo activismo que estaba surgiendo en los 90 y primeros 2000 conociera una serie de experiencias de las que no tenía noticia, ¿no? Y se reconociera de alguna manera en esa genealogía, reconociera una serie de modos de hacer comunes, también de diferencias, porque evidentemente los 60 no son los 2000, No, claro. pero había ahí un lazo que se hizo evidente y creo que fue también gracias a la investigación. Entonces, la investigación alimenta el mercado, sí, es un riesgo, ¿no? Contribuir de una manera indirecta o involuntaria a la fetichización de esas prácticas o de esos restos materiales, sí, sí, es un riesgo. Es un riesgo contra el que batallamos todos los días, pero sin duda es un riesgo que se abre. Pero Claro. también me parece que la investigación genera la posibilidad de establecer estos diálogos o de escuchar estas voces, ¿no? Hoy. Ujú. Vos has sido siempre, como última pregunta, me has dicho que tenés que irte al museo, te hacen trabajar de noche. Sí, Eh, de noche. eh, em, Vos has sido una gran estudiosa de la actividad de colectivos artísticos, sobre todo en los momentos más políticos, más convulsionados en Argentina y en América Latina, ¿no? Y verdaderamente conoces a fondo casi todos los colectivos que han surgido
en la región. De esos colectivos, muy pocos sobreviven, y los que sobreviven, sobreviven bajo otras lógicas, otras dinámicas, ¿no? ¿Cómo ves la realidad o la posibilidad de colectivos artísticos en este momento, pandemia incluida, en que el capitalismo pareciera que no deja, que parece que no hay nada que pueda estar fuera del sistema, ¿no? ¿Ves la posibilidad de que surjan colectivos, de que tengan la posibilidad de sobrevivir y de autofinanciarse, de comunicar, o sos más pesimista con respecto a aquella epopeya, ¿no? de los años 80 y de principios del siglo XXI? Bueno, yo soy eh, muy optimista siempre, muy llanamente optimista de la voluntad. Eh, yo creo, y en esto por ahí sigo un poco a Marcelo Espósito, ¿no? Que ha habido ciclos en estas formas del activismo, que un ciclo muy fuerte fue el de los 60-70, sin duda, pero bueno, antes obviamente los 20-30 también fueron Claro. un gran semillero. De hecho, la palabra activismo artístico nace en el dadaísmo berlinés en los años 30, ¿no? Y esa es una genealogía que está bueno recordar, ¿no? Sin duda, el, los 80, los años de confrontación del movimiento de derechos humanos contra la dictadura en Argentina, pero también en Chile y en otras partes de América Latina, fue otro gran momento. Mitad de los 90, con el surgimiento de Hijos y todos estos grupos activistas que surgieron en torno al 2001, yo creo, centrándome más en Argentina, pero no solamente en Argentina, también en América Latina y en otras partes del mundo, que el activismo artístico hoy es una parte inescindible de la acción, de las nuevas formas de acción política. Sin duda, yo creo que la epidemia nos va a obligar, a forzar, a reformular qué entendemos por el espacio público. Hoy el espacio público viró en gran medida hacia lo virtual, hacia este tipo de encuentros, ¿no? Yo creo que poco a poco iremos de nuevo disputando lo público, pero sin duda va a ser en otros términos diferentes a los de la gran manifestación que conocíamos. Pero aún así, en ese contexto tan difícil, tan hostil, tan de reclusión y de solipsismo, ¿no? Al que nos ha llevado la pandemia, yo creo que hay dos grandes vectores indiscutibles que nos hacen pensar en la vitalidad contemporánea del activismo, que uno son los movimientos feministas en los últimos años, la masividad y la radicalidad del movimiento feminista, pero también el modo creativo en que el movimiento feminista reinventa sus recursos e instala sus demandas y sus formas de hacer política en otros términos, por un lado. Y otro te diría que para mí fue una irrupción muy fuerte y que fue la primera manifestación masiva que hubo aquí en Madrid en medio del confinamiento todavía, que fue el movimiento antirracista, ¿no? En Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, porque el racismo no solo existe en Estados Unidos. Aquí en España es fuertísimo. Claro, claro. Entonces, la masividad y sobre todo el promedio etario muy joven de esa manifestación, que fue incluso en un contexto en el que es muy raro ver manifestaciones no autorizadas, fue una manifestación que no estaba autorizada y sin embargo espontáneamente fue tremendamente masiva. A mí una cosa que me impactó mucho, que también vi en el 8M y en otras manifestaciones feministas, es la profusión de pequeñas pancartas individuales, hechas a mano, artesanales, que no tienen que ver Sí. con otras técnicas más masivas, serigráficas, sino con el darle la voz en primera persona del singular a la política en nuevos términos, ¿no? Y hay ahí un ejercicio de creatividad impresionante, con mucho humor, con mucha acidez, con mucha capacidad de interpelación, ¿no? No sé,
por poner un ejemplo muy claro, me parece que el feminismo y el antirracismo hoy sin duda son dos lugares donde yo encuentro un territorio muy fértil para las formas del activismo, las nuevas formas del activismo. Incluso te parece que en países tan regulados en el espacio público como son los países europeos y los de América del Norte, ¿te parece posible que esos factores puedan irrumpir del modo que irrumpen en países latinoamericanos donde la disputa por el espacio público está como mucho más equilibrada, si se quiere, ¿no? Nosotros acá estamos muy acostumbrados a hacer cosas sin permiso, ¿no? En el espacio público, cosa que a los europeos se lo piensan 10 veces antes, ¿no? Sí, pero por eso te decía, ¿no? Bueno, sin duda en Estados Unidos fue un estallido que no se esperaba a nadie, y, el de los últimos meses, ¿no? No es la primera vez, pero esta vez tuvo un ímpetu y además se dio en el medio de la pandemia, ¿no? Lo que es un rasgo, digamos, un contexto muy, muy específico y muy hostil. Y eso se propagó, me parece a mí, por lo menos lo que yo vi aquí en España fue inesperado también. Creo que la palabra es esa, ¿no? Tuvo una contundencia inesperada, una masividad que nadie, ni siquiera los diarios reflejaron porque no lo podían creer, creo yo. Claro, claro. Ana, no tenemos mucho más tiempo. La verdad que me gustaría seguir charlando con vos, pero te quiero hacer solamente una pregunta para finalizar que nos vuelve al eje del mundo del arte, ¿no? Que es ¿cuál es la posibilidad, ¿no?, de convivencia de la investigación, en el campo, estamos hablando del campo de las artes visuales y de la historia del arte, de convivencia con el mercado sin que el mercado se coma a los investigadores? Porque también vemos, por lo menos particularmente en Argentina, que la financiación de proyectos de investigación o mismo la supervivencia cotidiana de los investigadores siempre está en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? ¿Te parece posible llegar a un equilibrio, a un planteo de intereses mutuos que se complementan con el mercado del arte, como para que de alguna manera contribuya a la investigación y no simplemente se fagocite la documentación de los investigadores? ¿Te parece que hay ahí un terreno que se puede explotar o es mejor mantenerse aparte? Yo, poniéndome un poquito burdiana, diría que los actores dentro de este campo no son solo el mercado y los investigadores, ¿no? Sino que hay muchas más mediaciones y es un territorio mucho más complejo, ¿no? Están las instituciones, los museos, las instituciones públicas, las privadas, pero también instituciones del común, estos ejercicios o laboratorios de imaginar otras formas de estar con otras, ¿no? Están las universidades, el saber académico, digamos, me parece un territorio de entrecruzamientos muy complejo y muy contradictorio también, lleno de energías centrípetas y de alianzas y de conflictividades, ¿no? Hace muchos años, creo que fue en los años 90, no recuerdo si el 97, 98, escribí un texto que hoy parece ciencia ficción, ¿no? Que hablaba de el campo de las artes en Argentina como una especie de territorio de conjunto de territorios estancos, ¿no? Que no se entrecruzaban entre sí. El territorio de la academia, del saber experto del mundo universitario, el territorio del mercado, ¿no? Las galerías, los críticos de arte asociados a los medios masivos. Quiero leer ese artículo. Parecía que es muy viejo. Es muy viejo y está realmente parece escrito en otro planeta. Yo creo que eso mutó muchísimo en estos 15, 20, 25 años. Mutó para bien y mutó sin duda también para mal, es decir, también generó muchas contaminaciones
y presiones y incidencias no tan festejables, ¿no? Sin duda, como la que vos señalás de estas presiones directas del mercado sobre la investigación. Pero sin duda me parece que el campo artístico hoy es un campo muchísimo más fluido en ese punto. Por ejemplo, en los años 90, cuando yo empecé a investigar, era muy difícilmente imaginable que una investigación académica, una tesis de doctorado, por ejemplo, iba a convertirse en una exposición, o, ¿no? Había como una suerte de experticias y de territorios que no se cruzaban. Y hoy me parece que mucha de la gente que emergió del ámbito académico, investigadoras, historiadoras del arte, están incidiendo directamente sobre curaduría, sobre instituciones, están de alguna manera regulando políticas públicas o políticas privadas, entonces hay ahí un entrecruzamiento que no solamente es negativo, creo yo, ¿no? Sino que habla de un territorio muy, muy complejo, ¿no? Igual sería Sí, lindo leer ese artículo para ver, contrastar y ver cómo estamos ahora, ¿no? A ver si cuánto cambió y cuánto no, ¿no? a ver si lo encuentro en internet y te lo mando, prometo. Claro, no, te lo agradecería. Bueno, Ana, entonces acá tenemos que lamentablemente terminar nuestra charla. Has sido muy amable, esperemos que sigamos el contacto, esperemos tenerte prontamente Seguro. en Buenos Aires de vuelta, para contagiarnos de tu entusiasmo y de tu valentía en muchos casos. Bueno, te despido acá, terminamos la grabación y seguimos unos minutitos por afuera. Muchísimas gracias, y la seguimos. Gracias, Dani.